A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 35 minutos en el informativo Willaricui. Guayqaykuna panaykunata sumaq p'unchay kachun sapankuq ñikichispaq wayrawsinchis surfuy llapanchis rimaynin nisqamanta pacha. Esta mañana entre comillas hasta friolenta. En muchas localidades de nuestra provincia de Cotabambas ha amanecido con un cielo totalmente despejado. Amigos oyentes, sumaqpunche kachun sapankoq ñikichispaq noqaq sutimi Javier Chejia y el día de hoy en compañía de Guillermo Recharte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Javiercito, muy buenos días. Buenos días, amigos. Wayqaykuna panaykuna llapa llaqtapi imaynallan qankunas wayqaykuna. Ñacha wayqay wakin lawkunapi qhayki wayqachay panachichi tichantin llaqtamasuna illarironchik, así que bueno, pero cielo despejado, amigos. Javiercito, está dejando de llover ya varios días en algunos lugares, ¿no? Por lo menos en la gran mayoría de Cotabambas. Bueno, el día de ayer teníamos precipitación pluvial. Hasta ayer. Recién, digamos, el día de hoy ha amanecido este cielo totalmente despejado, amigos oyentes. Días atrás continuaban todavía las precipitaciones, aunque de forma aislada, Guillermo. Sí, así es. Lo cierto es que en el norte del país el tema de las precipitaciones pluviales, Guillermo, está generando mucha afectación. En Piura, por ejemplo, han reportado con impactantes imágenes la activación de una quebrada en Canchaque, así se llama este sector, amigos oyentes, y en este sector un operador de maquinaria pesada, amigos oyentes, cayó, digamos, o fue arrastrado por el huaico. Lo rescataron a este señor y hay muchas zonas en esta localidad, amigos oyentes, que están siendo afectados por el incremento de precipitaciones pluviales. Es el caso, Guillermo, de Lambayeque, donde, bueno, en Lambayeque también, pues bueno, ha habido la afectación por el incremento del caudal de uno de los principales ríos que, amigos oyentes, vuelvo a decir, no está generando preocupación en Piura. Fuertes lluvias dejaron inundadas, amigos oyentes, las calles de la urbanización El Chilical. Bueno, ni chupara, hueracoch Guillermo, wajlaukunapi tajariki chakiri nesjaña qallarishanriki. Bueno, y creo, Guillermo, que este es un tema de el fenómeno del niño, que, bueno, aparentemente, anteriormente incluso la presidenta de la República había hablado sobre este tema, pero las autoridades todavía hasta el momento no se han manifestado, digamos, afirmando si es un fenómeno del niño o no. Sí, pero en el transcurso del presente mes de enero se iba a dilucidar, se iba a aclarar, se iba a confirmar o descartar si efectivamente este fenómeno nos tenía que afectar. Entonces vamos a ver todavía, en realidad, amigos, es una preocupación porque esto también es un motivo para que los productos de primera necesidad puedan encarecer el precio, ¿no? Porque la gran mayoría, bueno, en este caso hablamos de los grandes mercados arequipeños, Ica, Lima sobre todo, bueno, que se abastecen pues de productos de diversos lugares. Lima, por supuesto, sobre todo Lima, Javier, que los productos vienen del norte. Entonces, el norte es el primer afectado cuando hay este tipo de fenómenos, ¿no? El fenómeno del niño, por ejemplo, pues cada mes de diciembre, pero en este caso ya el fenómeno del niño se está haciendo frecuente durante meses y hace unos años atrás duró años. Entonces, pero
Ayer, por ejemplo, Lima ya pasó 30 grados, Javier. 30 grados pasó de temperatura a la ciudad de Lima, y producto de todo este fenómeno. Vamos a ver cómo se desarrolla. Finalmente, pues también tenemos noticias esta vez. También hay una variante del COVID que empezó a afectar, digamos, y hay muchos indicios, se han presentado muchos casos, se están triplicando los casos del COVID, pero a causa de esta variante que es muy contagioso, ¿eh? Vale decir, bueno, en este caso muchos enfermamos pues de alguna gripe y bueno, y finalmente es COVID, pero en este caso con esta variante. Vamos a seguramente más adelante informar al respecto. Bueno, amigos oyentes, sobre estas precipitaciones pluviales en el norte del país le vamos a contar un poco más, amigos oyentes. En Piura, intensas lluvias y tormentas eléctricas afectaron a Morropón, Sechura y también a Yavaca. En Lambayeque, amigos oyentes, el Colegio Federico Villarreal de Tucumé quedó inundado tras intensas precipitaciones pluviales. Mientras tanto, también en Lambayeque se restringe el tránsito en el puente del río La Leche ante peligroso incremento de su caudal. Por otra parte, amigos oyentes, en Amazonas hallan cadáver de joven desaparecido tras Huayco. En Cajamarca, 3 desaparecidos tras deslizamientos en Contumasa y también en San Pablo. En Lambayeque, amigos oyentes, se reportan un enorme forado en carretera que pasa por el distrito de Olmos. Pasa tan chilaugunata parashan que iñasconapacariqui Huaracoche Guillermo tajrajpicha kashanchiriki. Y aparte de eso, también en Lambayeque, que es la zona, digamos, que presenta mayor afectación, se ha restringido el tránsito en el puente en el río La Leche. Hay un puente principal en esta localidad que, bueno, amigos oyentes, por el incremento del caudal se ha visto por conveniente cerrar el tránsito. Bueno, entre nuestras informaciones locales también vamos a hablar un poco, bueno, nuestro consejero regional de Cotabambas, Jaime Osorio, del que sabemos, ¿no? Son 2, pero más sabemos de Jaime. No sé qué está pasando con la señorita que asumió este cargo. Bueno, no figura, no aparece. Jaimito Osorio está dando la vuelta por Cotabambas. Vamos a ver no sé si estará ofreciendo cosas, pero en realidad como consejero le toca fiscalizar, gestionar, presentar proyectos. Y bueno, en este caso ha llegado a Cotabambas, ha estado reunido con el alcalde de Akira. Bueno, en este caso, pues para poder, digamos, cristalizar obras de impacto. Eso le gustaba decir a nuestro amigo Jaimito, ¿eh? ¿Cuáles son las obras de impacto que se están haciendo? En realidad, pues, no necesariamente obras de impacto tienen que ser, sino obras también que beneficien a gran parte de las comunidades, porque una obra de impacto puede costar fuertes inversiones, ¿no? Pero en cambio hay otras autoridades que prevén pues obras que tengan impacto en una comunidad, en otra comunidad, y son de una cuantía menor en cuanto a presupuesto. Vamos a ver qué noticias nos trae Jaimito Osorio visitando siempre la tierra. Creo que ha estado en varios lugares, siempre se hace presente. ¿O usted ha escuchado de la nueva consejera, de su compañera? 6 de la mañana con 42 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, juez de Estados Unidos ha ordenado a Alejandro Toledo que se entregue a las autoridades este viernes 7 de abril. Amigos oyentes, la Corte de Apelación del 9º Circuito de California rechazó el pedido de defensa de Alejandro Toledo, una argucia más para suspender su extradición hacia el Perú. Ahora el juez Thomas Hudson ordenó al expresidente entregarse para su extradición. Aparentemente ya no le queda ninguna carta más al señor Alejandro Toledo y lo que procedería sería entregarse, y ya le han dado fecha para el día viernes 7 de abril y posteriormente el señor expresidente de la República, Alejandro Toledo, tendría que estar rindiendo justicia en nuestro país. Bueno, y al respecto se ha pronunciado Johnny Lescano, ¿no? El ex candidato presidencial de Acción Popular. Bueno, y ha dicho que Alejandro Toledo deberá hablar o de lo contrario va a morir en prisión. Bueno, muchos de estos, al ver la gravedad de sus delitos, son pues en este caso colaboradores eficaces, ¿no? Para poder, digamos, restar en algunos años su prisión. En este caso ya
están ya adelantando que tiene que hablar sí o sí, y si no, cárcel ojo pipas voy a dejar con aguaño capón jale que se pito capón jale hasta más segunda pai piña machuña cachanrique ya voy a dejar para hacer manan argumento manan le hasta más segunda de que recursos nisqa caña chupai porque ya y me manata le hasta más segunda amachacuna para presentar un viaje a Estados Unidos ama para una copa pero voy a dejar ya tocora capuña china y cosas con una mananya caña pretexto se Estados Unidos niña voy a jocha viernes cama plazo tajos hay que presenta con equipo mana cheja ya chego ya mai picas jaigueta porque apanco ya mailon picha churanco pasó dispositivo can cheiwan jatipayan con mai picas janta mai pincas janta ya estamos cheja mana presenta con hachu voluntariamente viernes cama cheja Japen Jaco ya estamos con una inayata autoridad peruano con ya Jawashan cuña y menatan a ver vamos a con despacho vamos a ver si las autoridades peruanas cumplen pues a cabalidad para poder ya hacer para que puedan recibirlo a Alejandro Toledo y traerlo. Dicen que lo van a traer en vuelo comercial, ¿no? No hay otra pues. 7:06 de la mañana, 45 minutos. Amigos oyentes, estamos en la edición del informativo Huillarico y correspondiente a hoy, jueves 6 de abril, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención a la frase del día. Vamos con la frase del día, amigos, para hoy día. Atención, Oejecuna Panaicuna, jueves 6 de abril. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Reiteramos, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. 6 de la mañana con 46 minutos. Antes de los titulares vamos a revisar la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Día del sacerdote. Así es, el sacerdote celebra su día todos los años en Jueves Santo. El Jueves Santo, día en que Jesús instituyó el sacramento del orden sacerdotal. Bueno, a propósito, un saludo pues al profesor José Manuel Vizcarra, él es párroco de Chayhuabacho. Un abrazo para usted, padre, en este día del sacerdote. 6 de la mañana, 46 minutos, amigos. También se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. En el año de 1781, en Tinta, Cusco, es capturado José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, quien fue denunciado por un traidor. Fue hecho prisionero, juzgado severamente y ejecutado con crueldad. Recordamos un día como hoy, en 1822, el Congreso dispone que la villa de Santa Fe de Jauja tenga el título de ciudad. En el año de 1879, el Perú responde a la declaratoria de guerra chilena, declarándole también la guerra a Chile. En el 2009, amigos, en el presente siglo, en el centro de Italia, atención, se reporta un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter. Año 2020. Estudiantes, padres de familia, ustedes se acuerdan de esta fecha. En Perú, un día como hoy se funda el programa Aprendo en Casa. ¿No? Días después de que se empiece con la pandemia, se declarara la pandemia en el Perú. En el 2021, amigos, en Argentina se superan por primera vez los 20.000 casos de COVID-19 en un solo día. 20.000 casos en un solo día. Esto en Argentina un día como hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. Soctoras Tutamantan Tawachunca es con Yupañeo Huaycaicuna Panaicuna a nivel de toda la provincia de Cotabambas, el informativo Huillaricuy a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio La Grande en la capital de la provincia de Chumbivilcas a través de la amplitud modulada los 810 de la AM, a través de nuestras redes sociales. Sintonice el informativo Huillaricuy. Vamos rápidamente a revisar nuestros titulares.
6 de la mañana con 49 minutos. Alcalde distrital de Akira sostuvo reunión de trabajo con el consejero regional de la provincia de Cotabambas. Las reuniones de articulación que vienen implementando el consejero regional de Cotabambas, señor Jaime Osorio, con la autoridad distrital de Akira, son con miras a cristalizar nuevas obras de impacto. Así que sí, asimismo, se tiene programado con las autoridades de otros distritos de la provincia. Más información, amigos oyentes. En el plano local, autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, docentes, alumnos y padres de familia dieron por clausurado el ciclo vacacional de la Academia Preuniversitaria Municipal 2023. Esta academia ayudó a potenciar y fortalecer los conocimientos de los estudiantes de manera gratuita en habilidades académicas para el desarrollo de los exámenes tipo admisión. Más titulares, amigos. Vamos a la Municipalidad Distrital de Colquemarca, que a través de la Subgerencia de Infraestructura colocó la primera piedra de la trocha carrozable en la comunidad campesina de Huajoto. La trocha carrozable tendrá un recorrido de 5 kilómetros 200 metros desde el sector San Pedro hasta Río Condeña y será de gran beneficio para los agricultores, ya que les permitirá movilizar su producción de plantas frutales de manera más eficiente y segura. Más información, 6 de la mañana con 50 minutos. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Colquemarca, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico y en articulación con el Programa Nacional A Comer Pescado del Ministerio de la Producción, ponen en venta pescado y conservas a precios económicos, el mismo que se atenderá el día de hoy en el local de Serenazgo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a Chamaca también, atención, la Municipalidad Distrital, amigos, desde mañana, atención, muy temprano, organiza la quinta Feria Agropecuaria Artesanal, Productos Lácteos y Gastronómica en el campo ferial de Ingata. También habrá remate al martillo. Los productores de esta localidad y aledaños están invitados a participar de esta importante actividad que dinamizará la economía local. 6 de la mañana con 51 minutos. Doctoras Totamandan Pescachón Cojogio Pañeos, con el objetivo de priorizar la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población capamarquina. La Municipalidad Distrital de Capamarca convoca a los presidentes comunales, sociedad civil organizada, instituciones públicas y privadas a participar en el proceso de presupuesto participativo 2024 que se desarrollará el 12 de abril en el auditorio municipal desde las 9 de la mañana. 6 de la mañana, 52 minutos. Titulares, amigos, en el informativo Huillaricuy. Vamos al ámbito regional, amigos. Atención, abren investigación por muerte y mordedura de perro a turista en Sacsayhuamán, a 2 turistas extranjeras que llegaron hasta la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán, sufrieron una muerte por descompensación y la otra una mordedura de un can, amigos, hechos que ahora son investigados por las autoridades locales. 6 de la mañana con 52 minutos. Hoy Jueves Santo, más titulares en el plano regional en Ayacucho. Familiares de víctimas de los protestas rechazan equipo especial. Afirman que decisión de la fiscal de la Nación no garantiza el acceso a la justicia y buscaría impunidad para los represores. Patricia Benavides pide confiar en el Ministerio Público. La lluvia, amigos, lluvia intensa de más de 10 horas soportó el distrito de Tucumé, amigos, en la región Lambayeque, que provocó el colapso de la infraestructura del destacamento de la Policía de Turismo ubicado en el Museo de Sitio de Tucumé. Más información, un helicóptero del Ejército del Perú sufrió un desperfecto mecánico sin dejar víctimas ni heridos ayer cuando realizaba un vuelo de apoyo al distrito rural de Casitas en Tumbes, a donde llegó con ayuda humanitaria. Así es, amigos, atención, 6 de la mañana 53 minutos, 6 de la mañana 53 minutos, vamos a las noticias nacionales, amigos. La noticia, si esta es que la Comisión Permanente aprobó informe final que recomienda acusar a los niños. Con ello, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusar a Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores y Darwin Espinosa por organización criminal y tráfico de influencias pasará a ser votado en el Pleno del Congreso.
6 de la mañana con 54 minutos. Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país para el español. Jorge Hernández Fernández, alias El Español, se encuentra investigado por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Juez de los Estados Unidos ordena a Alejandro Toledo entregarse a las autoridades este viernes 7 de abril. La Corte de Apelaciones del Nuevo Circuito de California rechazó el pedido de la defensa de Alejandro Toledo para suspender su extradición al Perú. Ahora, el juez Tomás Gibson ordenó al presidente entregarse para su extradición hacia el Perú, amigos. Chaya Montaña, Yactamazecona, Alejandro Toledo, Nishan Conec. 6 de la mañana con 55 minutos. Mientras tanto, Fiscalía abre investigación a la Universidad Alas Peruanas por no entregar tesis de Patricia Benavides. El centro de estudios, que fue cerrado por la SUNEDU, ha sido imputado por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, al anunciar que no cuenta con las tesis doctorales y de maestría de la funcionaria. Alejandro Toledo deberá hablar o de lo contrario va a morir en prisión. Así dijo el ex candidato presidencial por Acción Popular, Johnny Lescano. Dijo que Alejandro Toledo podría acogerse a la colaboración eficaz cuando sea extraditado al Perú. 6 de la mañana con 55 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, usted, y la mayoría creemos que la COVID-19 ya no existe. Escuche la siguiente noticia. Vicente Romero, ministro del Interior, contrajo la COVID-19. Así lo informó el Ministerio del Interior en un escueto comunicado. En la víspera, el Pleno del Congreso desestimó la moción de censura en su contra. Más noticias nacionales, amigos. 6 de la mañana, 56 minutos. Socta horas, Pizcachunca, Socta, Yopainimpeña, Guayajecuna, Panaicuna. Fiscalía realizó diligencias en el Congreso por el caso de Rocío Torres, tras denuncia por recorte de sueldo a sus trabajadores. Y de acuerdo con un programa televisivo, amigos, la legisladora Rocío Torres habría obligado a sus trabajadores o ex trabajadores a depositar parte de su sueldo para su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra. Más información, amigos oyentes. El Edwin Martínez, sobre caso Los Niños, dice lo siguiente: un parlamentario no puede sancionar por presión de nadie, dice el congresista de Acción Popular. Declaró que el informe elaborado para acusar a sus colegas de la bancada, señalados como Los Niños, deben tener pruebas concretas como para pedir que sean sancionados en el legislativo. Así es, amigos, atención, nos vamos con más noticias, amigos, atención, el del ámbito nacional. 6 de la mañana, 57 minutos, amigos. Luis Vera Llerena, el general, amigos, atención, de la Policía Nacional, dijo: en el gobierno de Pedro Castillo fui víctima de chantajes. Así denunció, amigos, hizo conocer su punto de vista el general Luis Vera, el ex comandante general de la Policía Nacional, quien agregó que Castillo tuvo un plan criminal para destruir a la Policía Nacional. Ay, maras chavidan que era cochaca, profesor May maras chaico capongapes. 6 de la mañana con 57 minutos. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana revisamos titulares en el plano internacional. Ucrania evacúa a niños de Donetsk para alejarlos de los bombardeos rusos. La evacuación de cientos de niños ucranianos coincide con las acusaciones de que Rusia habría deportado ilegalmente a menores de Ucrania, algo que Moscú niega categóricamente. Vamos con más noticias sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, amigos. ¿Quién es quién en el caso de la actriz porno que puede llevar al expresidente ante la justicia? Se preguntan los diarios norteamericanos, amigos. Atención, el presunto soborno del exmandatario republicano a una mujer para silenciar una aventura que tuvo, ¿no? Implica a varios abogados, Uno de ellos, el antiguo hombre de confianza del magnate, y a un fiscal abocado a una bomba política. 6 de la mañana con 58 minutos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud alerta que el cambio climático
favorece casos de dengue y chikungunya. Expertos de la OMS instaron a actuar rápidamente para frenar la propagación de los mosquitos que transmiten el dengue y otras enfermedades ante los riesgos de repunte más allá de las zonas históricas de transmisión. Y en Bolivia, amigos, atención, 6 de la mañana, 59 minutos. En Bolivia se incrementan las protestas contra la administración estatal de los fondos de pensiones de las AFPs. Exigen un referendo para decidir si el gobierno de Luis Arce puede gestionar las AFPs según proyecto de ¿quién? De Evo Morales, pues. Están echando mano ya a la platita de cada uno de los aportantes, dinero que es propio de cada uno de los aportantes, amigos. Ahora el gobierno quiere administrar eso, amigos. Atención, Yactamasecuna, 7 en punto de la mañana. Bueno, y ahí la pregunta, ¿no? Aparentemente Bolivia era un modelo económico de crecimiento cuando en realidad, pues bueno, la cosa no era así. No tiene de dónde sacar plata, no tiene, ya se le acabó, amigos, y no le quieren prestar también. Y bueno, tiene que prácticamente está tratando de tomar dineros de las AFPs, imagínate, ¿no? AFPs no es dinero de que el Estado te da, sino es tus propios aportes. Dinero de la propia población, de su trabajo. De su sueldo. Y ese dinero quiere agarrar ahora el Estado. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes. Eso es lo que querían, Javiercito, discúlpeme. Eso es lo que estaba planteando pues anteriormente, que los propios trabajadores administren los fondos de pensiones, decía Pedro Castillo, ¿ah? Entonces quería entregar también eso, bueno, y hubo fuga de dinero, hubo fuga de depósitos por millones de las AFPs. Sí, pues definitivamente que el Estado administre tu dinero, bueno, eso es pérdida o pérdida, definitivamente, amigos oyentes. Lógicamente tampoco no estoy diciendo lo contrario, ¿no? 7 de la mañana con 1 minuto, escuche bien. Envía a su expareja una bomba como regalo de bodas y mata al esposo tras el matrimonio. El autor de intento de feminicidio fue arrestado tras matar al esposo de su expareja. El homicidio ocurrió cuando la víctima abría los regalos de boda en la India. ¿Qué tal? Vámonos, amigos, a las deportivas. Vamos con información en el plano deportivo. Universitario, vamos a arrancar con triunfo, amigos oyentes, porque el día de ayer el equipo Crema Universitario ganó en el Bosque. En la victoria Crema ante Gimnasia por la Copa Sudamericana, Universitario debutó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con un triunfo en Argentina. Y bueno, definitivamente resaltante la participación de Universitario de Deportes. Y Guillermo, por si usted no lo sabía, en Copa Sudamericana es la primera vez que un equipo peruano le gana en fase de grupos, le gana a un equipo argentino. Buen dato, ¿no? Buen dato. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos. Atención, más noticias. Atención, Guayacuna, Panaycuna. Nos vamos con más noticias, amigos, a esta hora de la mañana. Atención, usted tiene las deportivas, creo. Bueno, tenemos también el día de ayer, estuvimos observando, Guillermo, el encuentro de el Sporting Cristal. Tiene buen cuadro, tiene, digamos, un buen equipo. Definitivamente le falta ahí algunos detalles a afinar. Tropiezo de Sporting Cristal en el debut. Las claves de la derrota frente al Fluminense en la Libertadores. Tremendo pase que el día de ayer dio Guillermo Marcelo ese para... Cabezón, ¿no? Ese pelucón. Bueno, pero un jugador también, es ¿no? un tremendo jugador. Bueno, lo cierto es que perdió 3-1 ante el Fluminense. Amigos oyentes, lo cierto es que Sporting Cristal en el primer tiempo iba ganando. No, bueno, empezó con el primer gol, ¿no? Sí. Y luego ahí se quedó. Sí, pues, y luego se le desinfló y al final el partido lo remontaron el otro equipo. Pero Fluminense dominó el partido, ¿no? Sí, pues, sí, al final sí. Y allá en Argentina, Universitario dominó también el partido, controló muy bien el partido.
Sí. 1-0. Bueno, ahí está, amigos oyentes, los resultados. Hablemos un poquito más de la Copa Libertadores, amigos oyentes. Apareció el depredador, apareció en este caso el goleador de nuestra selección, el capitán de siempre, así lo han denominado, Paolo Guerrero. Tremenda jugada para poner el 2-0 al Racing frente al Ñublense en Chile. El primer gol, Guillermo, no sé si usted logró ver ese primer gol del Racing. Tremendo gol, porque prácticamente... Desde 60 metros, ¿ah? Sí, porque lamentable, el arquero metros. estaba adelantado, ¿no? Sí. Estaba adelantado. ¿Pero cómo lo vio? Bueno, en medio de la jugada, supongo que estaba ahí observando la actuación del arquero. Tremendo golazo. No hay gol todavía en la Copa Libertadores a esta distancia que se haya registrado. También se bate otro récord en la Libertadores. 60 metros, fíjate, ha sido pero el arquero se ha confiado, ha podido de repente un poco más retroceder y alcanzar. Lamentablemente no pudo, pero bueno, un golazo espectacular, ¿no? Tremendo gol. Y lo otro es también el golazo que marcó pues Paolo Guerrero. En realidad no es un jugador veloz, pero es un estratega, ¿cómo se puede decir? Usted lo puede calificar. Veterano, Guillermo. Un veterano sí. del fútbol, que en realidad gallo viejo, ¿no? Sí, pues sí. Mata con el ala, amigos. Entonces, bueno, pues en este caso se está repitiendo con Paolo Guerrero de qué manera anota sus goles, ¿no? La forma de cómo lo ha puesto la pelota, ni siquiera lo ha elevado, sino cómo le aplica hacia la pelota, pero la pelota se arrastra y lo ve perfectamente por dónde podría ponerle, pero es un gran maestro, es un gran 9. Definitivamente, un 9 neto cuando está, digamos, el arquero y él, bueno, ahí no hay opción de que el arquero pueda tapar, digamos, un fierrazo de Paolo Guerrero. Bien por nuestro capitán de toda la vida, aparentemente con el buen avance de Paolo Guerrero, podría verse ahí la posibilidad nuevamente de convocarlo a la selección peruana. Javier, y hoy día es que también grave para Melgar, ¿eh? Melgar tiene un partido bastante difícil, ¿no? Esto es en la Copa Libertadores. Sí, en la Copa Libertadores. Esto es en Arequipa. Melgar recibe a Olimpia. Cuénteme. Bueno, ¿cómo está el tema, Guillermo? El encuentro deportivo se va a desarrollar hoy jueves en Arequipa por la fecha 1 de la Copa Libertadores, amigos oyentes. El Melgar recibe ¿a quién? El equipo de el Olimpia, amigos oyentes. Melgar versus Olimpia se enfrentarán hoy jueves 6 de abril en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. El partido corresponde a la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores. ¿Para qué hora, amigos oyentes? 7 de la noche. La transmisión a través de ESPN y también a través de Star Plus. Bueno, por supuesto, más información en el espacio de nuestra Catedral de Deporte, amigos. Paeña, allá estamos, son alinta o son ya estamos. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000
soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Bien amigos, 7 de la mañana con 10 minutos, Hanches horas, chunca yupainimpiña, guayajecuna panaecuna con ampunchao, guayajecuna panaecuna jueves santo, ya estamos ahí con Areque. Una fecha tan importante amigos, previo a la crucifixión de Jesús, en este caso amigos, hoy día se celebra una fecha muy importante, Javier, que es la última cena de Jesús, una bonita imagen nos recuerda cómo Jesús se reúne con todos sus apóstoles para darles algunos mensajes antes de ser entregado, amigos, a manos del enemigo. Vamos a recibir el mensaje, en este caso de la Madre Amabilis del convento de Akira, para darnos la reflexión, el significado de Jueves Santo. Ave María Purísima, muy buenos días, Madre Amabilis. Buenos días, sin pecado concebida. Cuéntenos, Madre, hermanos, lo que corresponde a hoy día. Bien. Hermanos católicos del distrito de Akira y Mara, desde la parroquia San Pedro le hacemos llegar el mensaje del Jueves Santo. Hoy recordamos 3 grandes acontecimientos. Jesús celebra la última cena con sus 12 apóstoles. La institución de la Sagrada Eucaristía y del sacerdocio. El mandamiento nuevo del amor. La última cena. Escuchemos, hermanos, el Evangelio de San Mateo 26, 26, 28. Mientras estaba comiendo, Jesús tomó pan y pronunciada la bendición dijo: Esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Hermanos, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, al coger el pan dejó de ser pan y pasó a ser el cuerpo de Jesús. Y cuando dijo, hagan esto en memoria mía, les dio ese poder a sus 12 apóstoles que estaban allí cenando con él. ¿Y quiénes son los sucesores de estos 12 apóstoles? Los sacerdotes, los que reciben el sacramento del orden sacerdotal. Luego Jesús tomó el cáliz que contenía vino y dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, el vino dejó de ser vino y se convirtió en la sangre de Jesús. Y les dice a los 12 apóstoles: hagan esto en memoria mía. Queridos hermanos,
queda bien claro que los únicos en este mundo que tienen el poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre son los sacerdotes. Queridos hermanos, tengamos claro esta verdad. Los únicos que pueden hacer la Santa Misa son los sacerdotes, porque tienen ese poder directamente de Jesucristo que les dio en la última cena. Hoy también, hermanos, todos celebramos el mandamiento nuevo del amor. Nosotros somos de Cristo, somos cristianos. Jesús nos dice, este es mi mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Si amo a Dios, tengo que amar a mi hermano, porque en mi hermano está Cristo. El mandamiento divino nos manda, ama a tu hermano, comprende a tu hermano, escucha a tu hermano, sirve a tu hermano, perdona a tu hermano, no le desees el mal a tu hermano. Y este mandamiento va más allá. Ama a tu enemigo. Recuerden cuando Jesús se le apareció a Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, quería matarlos, desaparecerlos del planeta, Jesús lo botó al suelo y le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él podría haberle dicho, él podría haberle contestado a Jesús, Señor, no te persigo a ti, persigo a los cristianos. Queridos hermanos, en este pasaje bíblico podemos ver que Jesús está en tu hermano, Cristo está en tu hermano. Queridos hermanos, hoy día estamos celebrando la fiesta grande del amor, tan necesario, queridos hermanos, para cada uno de nosotros, que muchas veces no nos amamos de verdad como Cristo quiere que nos amemos. Cristo nos manda, ama a tu hermano, y tienes que mostrar con obras que verdaderamente le amas. Tienes que perdonar, tienes que pasar por alto pequeñas ofensas, tienes que ofrecer la otra mejilla. Si tu hermano te tiende la mano por estar necesitado, no tienes que ser duro ni mezquino con él. Tienes que dar. Más alegría, hermanos, hay en dar que en recibir. Queridos hermanos, hoy día, Jueves Santo, hoy día la liturgia hace presente esta última cena, hace presente estas palabras de la institución de la Sagrada Eucaristía, hace presente, nos recuerda este mandamiento tan grande, tan hermoso, de amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Queridos hermanos, amémonos de corazón, hagámonos el bien. No hay que ser malos ni mezquinos con mi hermano. Allí mostramos verdaderamente si somos de Cristo. Queridos hermanos, como hemos visto en el Santo Evangelio, que Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, Jesús presente con su cuerpo, con su alma, con su sangre.
Jesús se fue de este mundo, vino a cumplir su santa misión. Lo matamos un viernes a las 3 de la tarde, dio su último suspiro. Jesús se fue, cumplió su misión que el Padre le había dado, de morir por cada uno de nosotros, de morir crucificado para salvarnos, para darnos vida. Jesús se fue, pero no ha querido dejarnos solos, hermanos. Se ha quedado en la Eucaristía, se ha quedado en el tabernáculo para nosotros acudir a Él, a contarle nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras soledades, nuestras inquietudes. Jesús está verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía, en la hostia santa. Queridos hermanos de Akira, de Mara, especialmente de Akira, quedan todos invitados a participar hoy día en la liturgia del Jueves Santo. Jesús, después de celebrar la última cena, es tomado prisionero, es entregado por Judas. Ahí está, cójanlo. Es vendido por Judas. Y Jesús se va al huerto de los Olivos a orar a su Padre, para que si era posible, le aparte el cáliz de dolor. Pero no fue así la voluntad de Dios. Tenía que beber Jesús el cáliz del dolor. Quedan hermanos de Akira invitados a participar de la adoración nocturna. Todos sin exclusión de nadie. Todos están llamados a estar de rodillas aquí en la iglesia de San Pedro de Akira, acompañar a Jesús hoy Jueves Santo, cuando Jesús oraba en el huerto de los Olivos. Madre. Sí. Adelante. ¿Aló? Siga usted, madre. Ya. Queridos hermanos, hoy día celebramos, acompañamos a nuestro Señor en su oración en el huerto de los Olivos. Miren, queridos hermanos, Jesús oraba a su Padre, porque Jesús, como era Dios, veía todo lo que le iba a pasar el día viernes, cómo iba a ser burlado, cómo iba a ser coronado de espinas, cómo iba a ser clavado. Él miraba, veía todo ese dolor y le pide a su Padre Dios que le aparte el cáliz del dolor, pero le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue que beba él el cáliz del dolor. Y se fue con sus apóstoles, ¿no? Con Pedro, Juan. Y cuando él regresaba de orar, porque se iba más adentrito en el huerto, los encontraba dormidos. Ellos estaban durmiendo, cansados, asustados. Y les dice: orad, porque la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y otra vez se iba a orar. Y ahí el diablo se le presentó a Jesús y le decía: pero tú vas a morir, te vas a entregar, vas a derramar tu sangre. Pero muchos católicos, muchos cristianos, no les va a importar nada tu sangre, no les va a importar nada tu muerte. Van a seguir haciendo su vida a su manera. No van a amar a Dios, en vano vas a morir. Pero sin embargo, Jesús quiso morir para salvarnos, hermanos. Jesús tomó el peso de su cruz. Jesús aceptó la crucifixión. La peor muerte que se daba a los judíos era la crucifixión, porque quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí, quiere salvar a todos. Y con su sangre derramada, su sangre ha sido derramada
para el perdón de los pecados. Queridos hermanos, hay que convertirnos. ¿Qué significa la palabra conversión? Cambiar de pensar, cambiar de obrar. La palabra metanoia, cambio de pensar, cambio de obrar. Hay que dejar nuestra vida de pecado, hay que pedir perdón a Dios y hay que volver a Dios. Jesucristo nos ha prometido salvarnos. Jesucristo nos ha creado, Dios. Nuestro Padre Dios nos ha dado un alma, hermanos, inmortal, un alma que no muere, un alma que ha sido salvada, redimida del pecado, para que pueda gozar eternamente, por toda la eternidad, de Dios, de este Dios que nos ama y nos quiere tanto. Amén. Bueno, madre, muchísimas gracias. Ya, sí. Muchísimas gracias, madre. Ya, muy bien. Muy agradecido también a Radio Surgi por este mensaje que les llega a cada uno de los cristianos. Perfecto, madre, muchísimas gracias. Una buena Semana Santa también para usted. De igual manera. Muchos ya han hecho de la mañana con 26 minutos en Surfu y la voz de todos. Estamos en Viernes Santo, amigos. Jueves Santo, mil disculpas. 7 de la mañana con 26 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, vamos con más información a esta hora de la mañana. Alcalde distrital de Aquira sostuvo reunión de trabajo con el consejero regional de la provincia de Cotabambas. Las reuniones de articulación que viene implementando el consejero regional de Cotabambas, el señor Jaime Osorio, con la autoridad distrital de Aquira son con miras a cristalizar nuevas obras de impacto. Asimismo, se tiene programado más reuniones con autoridades de otros distritos de la provincia. Vamos a ampliar esta nota informativa. Estamos ya en comunicación telefónica con el consejero regional, el señor Jaime Osorio. Don Jaime, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Buenos días. Buenos días, don Jaime, ¿cómo está usted? Buenos días, mi estimado David, buenos días a todos los colegas que trabajan en esta prestigiosa emisora y por supuesto un saludo especial a todos los oyentes en el ámbito de la provincia donde llega la señal, a nuestras autoridades, a nuestros hermanos del campo y por supuesto desearles desde ya que estén pasando una feliz Semana Santa. Perfecto. Señor consejero, usted, para hacer un poquito más de retrospección, hace unos días atrás estuvo en el distrito de Cotabambas, en el inicio de prácticamente reinicio, así se le ha denominado la construcción de una importante institución educativa en el distrito de Cotabambas. Si nos puede comentar al respecto. En efecto, mi estimado, hemos estado el día lunes 3 de abril en Cotabambas, inspeccionando, fiscalizando esta obra que se ha reiniciado después de dificultades que se tuvo, hemos estado ahí con los dirigentes, alcalde distrital, pues exigiendo que esta obra que esté ya al servicio de los estudiantes, porque son prácticamente 5 años que está paralizada y enhorabuena, y ahora ya se ha retomado. Señor consejero, creemos que, este reinicio de esta obra, de esta institución educativa Manuel Eufrasio Álvarez en el distrito de Cotabambas, creemos que es necesario también, porque aparte, digamos, de
beneficiar a la población educativa, también va a beneficiar a la población porque se va a contratar mano de obra local para poder desarrollar esta obra. En efecto, son más de 7 millones, ¿no? Que está, pues, no, seguramente ya se le ha exhortado también al contratista que tiene que dar oportunidad laboral a los hermanos de Cotabambas, a los comuneros que tienen, pues, no, que son mano calificada como indicas, no, a los peones, a los oficiales, operarios, y es más, no, se le exhortó que dé opción a los emprendedores locales para que provean de alguna manera, ¿no?, en esta obra que es tan importante. Definitivamente, señor consejero. Por otra parte, en el transcurso de estos días, usted se ha venido reuniendo ya con el alcalde del distrito de Akira. Bueno, hay intenciones para hacer obras de impacto dentro de nuestra provincia. Si nos puede comentar de qué tema se ha podido abordar en esta reunión. Sí, saludos especiales, ¿no?, a nuestro alcalde de Akira, al ingeniero Adolfo Arredondo, quien muy amablemente nos ha recibido en la alcaldía y hemos conversado muy ameno y por supuesto se ha hablado de diferentes temas, ¿no?, educación, salud, especialmente agricultura, ¿no?, porque yo presido en la comisión, ¿no?, permanente el tema de desarrollo económico, asuntos agropecuarios, energía y minas, competitividad, producción, comercio exterior y turismo. En ese marco hemos conversado justamente, ¿no?, para poder, pues, llevar desarrollo, ¿no?, a toda la provincia, ¿no? En este caso, Akira es uno de los distritos más grandes que tiene la provincia de Cotabambas, ¿no?, y es también destino turístico. Y justamente hablando de turismo, hace poco en mi comisión, ¿no?, hemos dictaminado la comisión o el comité consultivo de turismo, ¿no?, para el ámbito regional. En este caso, ya tenemos, ¿no?, por primera vez en Apurímac el comité consultivo, porque también el turismo es un polo de desarrollo, ¿no? En ese entender, Akira está inmersa, porque tenemos ahí, pues, las ruinas de Marcanzaya, los templos coloniales, la artesanía, el folclore, la gastronomía que tiene nuestra provincia de Cotabambas. Y es más, pronto estamos ahí preparando la documentación respectiva para poder presentar el proyecto de ordenanza regional, donde tiene que aprobarse el corredor turístico Apurímac, donde tiene que integrar toda la región Apurímac, mi estimado. ¿No? En esta reunión se habló más que todo, ¿no?, de obras que tiene que invertir el gobierno regional. Para ello necesitamos realizar estudios de preinversión, ¿no?, para luego buscar el financiamiento, ¿no?, a través del gobierno regional, más que todo lo que nuestros hermanos del campo, nuestros hermanos que ahí llenan el mercado, ¿no?, nos sugieren, nos piden que de una vez, ¿no?, haya obras de impacto, más que todo en lo que concierne en la siembra y cosecha de agua, mi hermano. Jaime, muy buenos días, un abrazo para ti, te saluda Guillermo, felicitaciones porque efectivamente como representante ante el gobierno regional estás en realidad haciendo trabajo desde tu lugar de origen y eso es muy importante para todos los consejeros que traten de visitar a sus provincias y bueno, estar en coordinación sobre todo con las autoridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, felicitaciones. Lo que no habíamos visto con anteriores consejeros, esta vez don Jaime Osorio se está presentando en los escenarios, en las, en las actividades propias y en lanzamiento de obras. Eso nos alegra mucho porque por lo menos de esa manera lo vemos a nuestro representante. Bueno, en este caso, mi estimado Jaime, y es muy bueno de que efectivamente estén haciendo esta labor, pero esa labor de fiscalización que debes hacer, ¿estás llegando a las diversas obras que se están ejecutando desde el gobierno regional y como también desde los gobiernos locales? Hermano Guillermo, qué gusto escucharlo después de mucho tiempo. Gracias por esas palabras de aliento. Es no preciso informar a la población, es mi deber de fiscalizar de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no?, la 27867,
nosotros tenemos que llegar de rincón a rincón, no solamente a la provincia de Cochabamba, sino a toda la región Apurímac, a las 7 provincias y los 85 distritos que tiene. En este caso hemos empezado en nuestra provincia de Cochabamba y hemos visto las obras que vienen avanzando la gobierno regional a través de la gerencia subregional, los cuales vienen otorgando opciones laborales a nuestros hermanos tanto en Aquira, Mara, Coyurti, donde los lugares en que se ejecutan estas importantes obras en favor de la educación humana. Bueno, ¿qué obras tenemos en ejecución actualmente en nuestra provincia, Jaime? Bueno, empezaremos a ver. Hemos estado el día 13 de abril en Cotabambas, donde se ha iniciado el colegio Manuel Eufrasio Durán Álvarez, o Álvarez Durán, donde se está ejecutando esta importante obra después de 4 años de tradición. Luego tenemos en Coyurqui la obra de Chuyuyo, inicial, en todas primarias, 5695, que se ejecuta con un presupuesto de 5 millones más. Y luego también en Aquira tenemos inicial, en Huancacalla Grande, inicial número 771, que cuenta con un presupuesto de 1.308.000 soles. Y también hay inicial número 713 del centro poblado de Cocha, donde también hay en el regular avance. Y en Mocabamba, nos dicen en Rosario, número 715. Y luego también en el distrito de Mara, Chacamachay, está escuela primaria número 50-60-70, que también tiene regular avance, estamos en el inicio. Y Yuricancha, que también está con un presupuesto de 6 millones a más. Escuela primaria 50-67-5 Ricardo Palma Soriano. Son las obras que ejecuta el gobierno nacional a través de la gerencia nacional, la cual no es una primera visita oficial de manera inopinada, y seguramente estaremos volviendo en cualquier momento, ¿no? Nosotros no avisamos a la hora, fecha, esta inspección y fiscalización son de manera inopinada, don Guillermo. Perfecto, nos parece muy bien, mi estimado Jaime. Bueno, y sobre todo también habría que priorizar o en todo caso gestionar también las obras que el gobierno está ejecutando y que han sido paralizados, ¿no? Sobre todo pues esta gran obra, ya que siempre las obras de gran impacto, siempre te he escuchado hablar de las obras de gran impacto, son uno de los que están paralizados acá en Chalhuahuacho, es que del hospital. ¿Qué estamos haciendo algo para poder, digamos, exigir al gobierno que retome y acabe esta obra? Bueno, antes de pasar al sector salud, quisiera precisar la reunión que me preguntaron con el alcalde de Aquira, no lo he tanto de repente informado como tiene que ser. Agradecer, ¿no?, por la atención, por la recepción, me ha entregado un recuerdo inolvidable, un hermoso sombrero de vicuña, una chalina, de artesanía aquireña, lo cual agradezco. Por supuesto, vamos a trabajar fuertemente en lo que es turismo, educación, salud, agricultura, en todo ello. Y también en Coyurqui, donde hemos estado presenciando el lanzamiento de un proyecto cultural, ¿no?, del señor alcalde Luis Valencia del Corredor de Salud, con quien también hemos dialogado amenamente para trabajar de manera articulada, porque como consejero de la provincia yo estoy para poder escuchar, articular la comunicación y exigir la inversión en la provincia de Cochabamba, lo propio queremos hacer en Cotabamba, en la provincial, en Mara, no solamente con los alcaldes, sino también con nuestros dirigentes, ¿no?, Federación Campesina, Rondas Campesinas, frentes de defensa. Necesitamos reunirnos. En este aspecto, don Guillermo, déjeme por favor a comunicar a la población en general. En Abancay, usted conoce a Abancay, ¿no? Existe para Federación Agraria Apurímac, ¿no? Integran las 6 provincias, menos Cotabamba, ¿no? Por ello estamos emprendiendo desde la Comisión Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, que presido mi persona. Este 9 de abril se está conformando la primera Junta Directiva de Federación Agraria y Riego Cotabambas en el distrito del mismo nombre. Luego de ello pasaremos a Coyurqui, Chalhuahuacho, Aquira, Mara, Tamboamba, y finalmente vamos a terminar en un congreso provincial donde vamos a conformar una Federación Agraria y Riego FARAC Cotabambas, en la cual vamos a integrar con FARAC Apurímac, porque cualquier situación que pasa, cualquier situación por ejemplo, ¿no?, con los efectos de la naturaleza, ya sea granizada, helada, no hay cómo alcanzar por lo menos un padrón.
por ejemplo, ¿no? En Antabam, en Grau, ellos están empadronados por productores no asociados, y cualquier apoyo al toque recibe del ministerio, o ya sea de dirección agraria, por lo cual no pasa en la provincia. Eso queremos, ¿no? A respaldar, fortalecer, y esperamos también el apoyo de todos los medios de comunicación, de los colegas de la prensa local, de la provincia, que nos puedan apoyar una vez que alcancemos todo el cronograma para poder fortalecer en este aspecto. Todos subsistimos gracias al agro. Justamente ayer estuve en Chalhuahuacho, en Chuicuri, donde había caído terriblemente, no ha afectado la INE papal, y la gente, pues nuestros hermanos están que lloran, y ahí también nos hemos venido, ¿no? De paso con el director, con los docentes, con los alumnos, donde la escuela de Chuicuri no cuenta con energía. Mi hermano, es lamentable a esta altura del siglo XXI no tengamos siquiera un proyector. No sé cómo, de qué manera enseñan los maestros, a pesar que inicial primaria ha colapsado su desagüe, no hay agua, no tienen servicio higiénico, ¿no? Sí lo tienen, la cual ya colapsó, ¿no? Al cual hago llamado. Justamente ayer me reuní con el gerente general de Chayocho, del municipio, ¿no? Ojalá que hayan atendido en horas de la tarde, porque hoy día y mañana es feriado, ¿no? Es entender, todos hagamos un compromiso, vayamos también desde acá, ¿no? A la empresa minera Las Bambas, está a un costado, ¿no? En Chuicuri, por favor, que haya pues por lo menos una donación de dos, no un par, o sea, en este caso inicial primaria y secundaria, ¿no? Hasta cuarto primaria, un par de proyectores. Don Guillermo, por favor, hagamos este compromiso públicamente, ¿no? Porque está directamente en la zona de influencia de Chuicuri. Luego, lo que le preguntaba a mi hermano, a ver, la pregunta si podría repetir, porque ya me he desviado. Sí, bueno, nuevamente te reitero, bueno, en este caso pues es anhelo de toda la provincia de Cotabambas, y sobre todo pues contar con un hospital ya mucho más amplio, con profesionales, pero en el 2018 se iba a acabar esta obra del hospital. Hasta ahora se ha paralizado y no hay nada. ¿Qué continúa? ¿Quién dice algo? También tenemos el PETAR paralizado también aquí en Chalhuahuacho. Algo se está gestionando ante las autoridades nacionales para que se puedan retomar el trabajo de estas obras. Don Guillermo, gracias por la pregunta, muy buena la pregunta. En efecto, desde noviembre, ni bien hemos salido elegidos, hemos estado indagando, ¿no? En la direza, con el director de la direza, ¿no? A través de la direza con el MINSA. Gracias a Dios se está destrabando ya ahora el hospital de Andahuay, de Abancay, de buena voluntad del gobernador Persigodor, y se ha firmado el convenio con el MINSA, con PRONIS, por más de 900 soles. Se está destrabando del hospital Chalhuahuacho, Cotabambas, Akira, ¿no? Y también de Tamuamba, ¿no? Esperemos que pronto tengamos novedades, y así que vamos a estar en comunicación, don Guillermo, con todos los colegas de la prensa cotabambina. Nosotros estamos llanos para contestar en cualquier momento, a menos que estemos de repente en una reunión importante ahí nomás, no por WhatsApp o no escribiendo, yo contesto a todos. No hemos cambiado nuestro número telefónico, seguimos, ¿no? Con la misma humildad y con el compromiso hecho con nuestro pueblo, reclamando, ¿no? Que la provincia de Cotabambas sea atendida. Ya no hay que sentirnos de repente patio trasero de Abancay, como decíamos antes. Ahora el gobernador tiene la mayor voluntad, y el consejo regional más aún, ¿no? Que somos ahora 2 consejeros, así que hermanos, anunciar también que este 8 de mayo, el día lunes 8 de mayo, por primera vez estará presente en la provincia de Cotabambas la gerencia de desarrollo económico, la cual justamente presido, ¿no? Hemos ingresado este documento peticionando que las gerencias deben dar informe y recoger información de la población en las 7 provincias, y estamos empezando en la provincia de Cotabambas el día 8 de mayo, estará Dirección Agraria, Minería, Compite, Produce, Dirección de Turismo, Dircetur, todo ello para recoger la información y también para consolidar, o en todo caso, pues, recoger información con los alcaldes distritales, provincial, qué proyectos están realizando a través de esa gerencia. Muchas veces, don Guillermo, amigos oyentes, se repiten los proyectos, ¿no? La distrital ejecuta el mismo proyecto, la provincial también, muchas veces la región también. Entonces, para que no haya, para evitar duplicidad de proyectos, vamos a sincerar el día 8 de mayo aquí en la capital provincial. Luego también está, ¿no? Falta fijar fecha, la gerencia de desarrollo social, la cual comprende educación y salud. Entonces, para ello vamos a necesitar, ¿no? Vamos a requerir que estén presentes nuestros dirigentes del ámbito provincial, don Guillermo.
Bueno, don Jaime, muchísimas gracias. Bueno, esperemos pues que el día 8 de mayo, pero ¿qué va a haber? ¿Va a haber una reunión? ¿Se va a desarrollar? ¿Qué se va a desarrollar con todas estas gerencias aquí en Cotabambas? Realizar una exposición de proyectos de la Gerencia de Desarrollo Económico juntamente con los señores alcaldes, dirigentes. Por primera vez estas gerencias se van a desplazar a nivel de la región, por la buena voluntad también del gobernador, y están ahí, prácticamente a la exigencia del Consejo Regional. En todo caso, agradecer esta oportunidad, muchísimas gracias. De repente en algo he podido errar, mis disculpas, y estamos para poder trabajar en forma conjunta con los señores alcaldes, con los dirigentes, y por favor para la conformación de esta comitiva o la dirigencia que queremos formar, fortalecer el sector agropecuario FARAC, Federación Agraria y de Riego, Cotabambas. Para ello suplicamos a esta emisora comunitaria de Las Bambas que nos pueda apoyar en la discusión. Muchísimas gracias, muy buen día, feliz Semana Santa a toda la gente, a todos ustedes, a todos los oyentes, autoridades de la provincia de Cotabambas y Apurímac y el sur del Perú. Muchísimas gracias, señor Jaime Osorio. En la parte final nada más, quizás para una próxima entrevista, ojalá nos pueda dar, algún informe de los 100 primeros días de gestión, que ya incluso ha pasado. Sería muy interesante en una próxima ocasión conversar. Muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo a todos ustedes. Sí, vamos a ver entonces, amigo, oye, Javiercito, ha pasado desapercibido los 100 primeros días de gobierno de las municipalidades, de los nuevos alcaldes. Sí, ¿no? O sea, no solo alcaldes, de todos los funcionarios, ¿no? Estamos hablando de gobierno regional, los consejeros, los regidores, los señores alcaldes. ¿Qué han hecho en los 100 primeros días de su gestión? Bueno, a propósito, tenemos ahí en el Facebook las preguntas, Yo creo que efectivamente... Bueno, vamos a ver, acá le dice, en este caso, don Pedro comunica. Les escucho a diario y en esta primera semana de abril quería saber sobre los 100 primeros días de gestión de los alcaldes de la provincia de Cotabambas y no veo ninguna convocatoria al respecto y sugiero que las autoridades puedan considerar este medio para que den a conocer sus acciones, dado que es el más sintonizado en la provincia y en otras localidades, que tengan días de reflexión. Qué bonito mensaje como para poder reflexionar, ¿no? ¿Qué han hecho los alcaldes en sus 100 primeros días de gestión? Se nos había pasado también a nosotros, Bueno, esperemos que las señores autoridades también puedan hacer un informe de su trabajo, ¿no? En estos 100 primeros días. 7 de la mañana con 46 minutos, amigos oyentes. Hoy, Jueves Santo, 6 de abril, amigos oyentes, se va a desarrollar el 5º Festival del Choclo en Cocha. Vamos a la localidad de Cocha, va a haber actividades deportivas, entre otras actividades. Vamos a ampliar esta información, estamos en la línea telefónica con Harold Quispe. Harold, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier, buenos días, Guillermo, y un saludo a todos nuestros oyentes en la mañana de hoy. Y si bien es cierto, para el día de hoy está programado este 5º Festival del Choclo en el centro poblado de Cocha, con sus principales comunidades anexas, las comunidades Laupay, Mocabamba, Alto Libertad, Cocha mismo, para llevar adelante este 5º Festival del Choclo. El día de hoy se tiene previsto, de preparar platos típicos, el grano sagrado, todos los derivados que se pueden, como la huminta, entre otros platos, acompañados también de la fruta fresca que aún todavía hay en esta parte de nuestro distrito de Aquira, y con actividades deportivas. Asimismo también realizó la invitación al hermano distrito de Contemarca para que puedan ellos estar en Costa el día de hoy. Interesante, Harold, muy buenos días. Creo que va a ser oportuno para poder probar ya los primeros productos, a pesar de que las lluvias se retrasaron, pero aún así nuestros hermanos del campo están sacando ya sus primeros productos. A ver, cuéntanos, seguramente va a haber algún concurso dentro de esta actividad, porque la invitación es para todos y va a haber buena exposición de gastronomía en base a este producto.
Así es, Guillermo, va a haber el concurso del maíz, el concurso del choclo y el concurso de platos típicos. Y asimismo también no solamente el día de hoy vamos a poder apreciar lo maravilloso del choclo aquireño, del choclo cochano, sino también la fruta, los duraznos, la manzana, entre otras variedades de frutas que también producen la Guillermo. Entonces hay actividad también deportiva en centros deportivos en la parte de la mañana va a desarrollar también. Bueno, interesante, mi estimado compañero, ojalá todo se vaya a desarrollar todo tranquilo y es motivo para que hoy día jueves la gente está disfrutando de un feriado largo, entonces hay que invitar a que nuestros hermanos, muchos se preguntan, ¿Mai tan reson? Mai la otra por el resore, ta por el conco, pero con un jueves ya feriado largo, jallaricuña, o era jocha Harold, chaeja mincarico ya, ronase mi chape, a ver, mincarico y renanco pachay, jocha la doman. Así es, Guillermo, el día de hoy, en un día familiar, en este fin de semana largo, pueden de paso aprovechar visitar la catedral o el templo de San Pedro de Quira, el Cacacárcel, los templos de Patahuasqui, San Juan de Villagua, y oportuno el día de hoy también el templo Santiago Apóstol también y Miguel Arcángel de Mocha. Puede te pan ahí con Ampuche y su mascata, por el que hay choclo raimi nispata, hay huetechisconaba para chisconaba con Ampuche apapuncaco su mascata, tarata, choclota, inayata, cae suma, apacunata, y las patas frutaconata, pismanchegonata, pamuncaco su mascata, mamita chiscona, huaico de un caco con Ampuche, entonces, camorichis, cae akira yachtanchisman, apis huete Guillermo, amori, a panimo de chista Javier, Chejra Paitapis, cae pitu paisonchis, esquinas patas, cae durazno, poca duraznota, mi frío sonchis. Guapo, buena cocha, Chay Peña, tu para eso, Haroldcito, ¿ya? Un fuerte abrazo para ti, Harold, hasta cualquier momento. Buenos días, a ustedes. Bueno, la hora, amigos, 7 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos, Llactamacecona, atención, Oejechay Panachay, atención, Mincaricamushanco, Llactamacecona, cae quinta feria agropecuaria artesanal, productos lácteos y gastronómica, Nentaj, Llactamacecona, Pajar en Puncha, Oejecona, Panaicona, Aparecunja, 7 de abril, amigos, atención. Esto es en el campo ferial centro de Ingata, atención con productos agrícolas. Esta es la municipalidad distrital de Chamaca, está invitando, amigos, atención, a través del comité organizador, consejo directivo comunal, a asistir a esta gran quinta feria agropecuaria artesanal, productos lácteos y gastronómica. También habrá remate al martillo, amigos. En allá Llactamacecona-Arique, a ver, Llactamacecona-Arique, Chaypepa se va a dejar Jatunjaco, productos agrícolas, Nesjata, Chayaja, Llactamacecona, y Meimana, Llactamacecona, productocuna, que hay Jesho, Aladumanta, Altucunamanta, Apamunjaco, Llactamacecona, que hay Sumaj, Feriaman, Llactamacecona, Feria Agropecuaria Artesanal, Nesjata, Llactamacecona. Así que bueno, hay que aprovechar también. Tenemos varios destinos, viernes, jueves y viernes para poder asistir a muchos lugares, amigos, así que ya hay mucha gente que le gusta viajar pues a lugares, a ciudades lejanas como Arequipa, Cusco, otros se van a Lima, pero en este caso tenemos acá cerca nomás, amigos, para poder asistir a estas bonitas actividades y pasar una bonita mañana, una bonita tarde o todo un día, amigos, visitando, pero por favor, no se excedan con los tragos, amigos. Amaya vaya con Panaicona, carro Pérez Paja, amaya, Llactamacecona, machara punquicho, tragota, tomar acá punquicho, Llactamacecona, cheja, sumajlata, ama, guayachay, tomaj recién que cheja ancha cosas, acachan, ama carota apaicho, o a carota, dijar acá, pues, a su vez, Llactamacecona, más barato te va a costar ir como pasajero que estar yendo, digamos, en carro propio, donde va a correr riesgo tu vida, la de tu familia.
Entonces es importante, Javier, sobre todo recomendar que la gente, pues, cuando tenga, que es muy alegre, entonces es necesario que vaya ya como pasajero. A ver, 7 de la mañana con 53 minutos. Tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, amigos de la radio. Soy el profesor Atilio Cornejo, esta vez desde Cusco, siempre coadyuvando en algo, ¿no? En cuanto a la información importante que está difundiendo esta mañana. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, profesor Atilio, lo escuchamos. Gracias, amigo Richard. Y decía de que, bueno, le estaba escuchando atento a la entrevista que hacía a nuestro amigo Jaime Osorio. Entonces, bueno, nosotros estamos preocupados por una parte de la construcción del colegio nuevo de Erasmo Delgado Vivanco, ¿no? Bueno, ya será en otro momento abordar este punto, pero no, también me auno a esta preocupación, a la pregunta que un oyente decía, ¿no? De que ¿qué han hecho las autoridades distritales o municipales en los 100 primeros días? La verdad que no sé, alguien del municipio o de cada municipio nos tendría que aclarar, por una parte. Y aquí en Tambobamba, amigo Recharte, hasta ahora el estadio Rairoca no se termina de construir, ¿no? No sé qué pasó ahí, no sé, la verdad que preocupa a los deportistas. Yo como profesor estoy bastante, por una parte, preocupado e indignado sobre esta situación de que, ¿cómo es de que el señor Rildo no priorizó, ¿no?, esta construcción de una infraestructura deportiva de importancia, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos solicitado a ver si habría la posibilidad este año, ¿no?, para que hagamos uso de la pista atlética, dado que ya se inician los Juegos Deportivos Escolares, etapa inicial, ¿no? Pero se nos ha denegado, porque ya pues aquí en Erasmo Delgado también, en Vivanco, también estamos ya en preparativos para lo que va a ser este aspecto deportivo de los Juegos Escolares este presente año. Y así también, bueno, la preocupación es de que... ¿Aló? Le estamos escuchando, profesor Atilio. Ya, gracias. Entonces, decía que también era necesario preguntarle al consejero Jaime Osorio sobre la construcción del local actual de la UNAMBA, ¿no? Creo que eso, ¿en qué avance está? También pedir cuál es la posibilidad del retorno de la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, ya será en otro momento, pero lo importante es que yo reconozco que Radio Surpool, ahora más que nunca, también como las grandes emisoras del Perú, se está preocupando sobre lo que es un aspecto de desarrollo, lo que es la educación superior, la educación a nivel secundario. Eso es lo más rescatable que hay que tomar en cuenta. Profesor Atilio, en realidad sí hay bastantes temas que hablar. Es de los 100 primeros días de gobierno de los gobiernos locales. No han dicho absolutamente nada, porque en muchos casos, en su gran mayoría, cada los primeros 100 días es clave para que informen a la población qué cosas han hecho durante ese tiempo, ya que efectivamente hay mucho que hablar, ¿no? De repente han tenido tropiezos en cuanto a presupuesto, porque sabemos muy bien que en cuanto, digamos, al ingreso económico que han tenido los gobiernos locales, ha habido una gran merma. Sí, pues, sí. Correcto, así es, y la verdad que bueno, habrá que seguir fiscalizando, ¿no? Porque es también una de las funciones de los medios de comunicación actuales. No nos queda otra cosa que, como digo otra vez más, amigos de la radio, seguir fiscalizando en bien del desarrollo del deporte, en bien de la educación de nuestra provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias, ya será hasta el día de mañana o el día sábado. Sí, no se olvide. Fin de semana, amigos de la radio, de Radio Surfuy. Gracias. No se olvide de llamarnos, profesor Atilio. Un gran abrazo para usted, ¿ah? Sí, siempre vamos a estar ahí. Siempre, gracias. Siempre. Sí, a ustedes también, gracias. Gracias.
Bueno, nos vamos a más informaciones, amigos. Ya son 7 de la mañana, 58 minutos. Atención, Oejecuna Panecuna. Nos vamos, amigos. Atención a compartir con ustedes, por supuesto, los mensajes, amigos. Atención, lo que nos han escrito a través del Facebook. Vamos a ver, gracias a doña Lucía Vargas. Nos dice, amigos, buenos días, señores periodistas. Les pido que nos puedan informar de la programación de Jueves y Viernes Santo en la provincia de Cotabambas. No sé si hay en Chalhuahuacho o en otros distritos para visitar con la familia y tiene que ser días de perdón y de reflexión. Eso hago llamado a mis hermanos de todo Cotabambas, amigos. Es lo que nos dice. Atención, también atención, repetimos lo que también Pedro Comunica nos dice. Les escucho a diario y en esta primera semana de abril quería saber sobre los 100 primeros días de gestión de los alcaldes de la provincia de Cotabambas y no veo nunca ninguna convocatoria al respecto y sugiero que las autoridades puedan considerar este medio para que den a conocer sus acciones, dado que es el más sintonizado en la provincia y en otras localidades. Es lo que nos dice. Atención, en este caso, pues, este gran amigo acá a través de del Facebook, amigos. Vamos a ver qué más nos dicen, amigos de Yactamasecuna, qué nos están diciendo, amigos. Atención, más, vamos a ver. Javiercito, vamos a ver también, bueno, en este caso está allá, vamos a ver a Yactamasecuna, nos vamos, atención, a más información respecto a la página del Facebook, amigos. Entonces también dice, atención, Johnny Mamani es un jugador de aguante, se refiere en este caso, al depredador, amigos, ¿no? También Aide Quispe dice, buenos días, Radio Surfui. Eduardo Arcos Lima, hola, buen día, amigos del informativo Huillaricuy, un abrazo. Javier Chejia, Guillermo, que tengan un excelente día. También dice, arriba la U, don Eduardo Arcos. Willy Escudero Martínez, profesor, muy buenos días. Él dice, en la institución educativa 501206 también no hay energía eléctrica, a pesar que han inaugurado esa obra en el mes de diciembre del año 2022. Lamentablemente no cuenta con energía eléctrica, amigos. Qué pena. En realidad, instituciones educativas que estén funcionando sin el servicio de energía eléctrica, prácticamente no se les está dando las facilidades del caso a los estudiantes, amigos. Vamos a ver la hora en todo el Perú, amigos. Atención, 8 de la mañana con 1 minuto, 8 de la mañana con 1 minuto. Atención, amigos, ya nos vamos, atención, amigos, con las deportivas. En Huillaricuy, Surfui Deportes. De la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, amigos oyentes de Radio Surfui y por supuesto del esperadísimo bloque deportivo. Larga la pausa comercial, la cortina musical. Gracias, Chinchilico, por la presentación. Hoy estamos Jueves Santo, día de reflexión, día de solidaridad y por supuesto también día para estar en familia. Los que están en casita y tienen feriado largo, felicitaciones. La idea es estar en familia, compartir momentos importantes en este feriado largo que ha dado el gobierno. 8 de la mañana con 2 minutos. ¿Para bien o para mal el feriado largo, mi estimado Guillermo? 4 días, mi estimado, fíjese, 4 días y en verdad hay muchas actividades. La gente necesita viajar, pero es importante recomendarles que si gustan salir, digamos, a algún lugar donde van a compartir gratos momentos, alegre. La alegría entra simple con un poquito de brindis, ¿no? Así es. Entonces mejor que vayan. Pero estamos en Semana Santa también, ¿no? Entonces tenemos que entrar en usted ya tiene su recorrido para mañana de las 7 iglesias. Así es, mi Vía Crucis. Voy a hacer mi recorrido, como es habitual, en Viernes Santo, pero hoy día todavía estamos con
actividad laboral. Vamos con más información deportiva, amigos oyentes. Atención, sin duda, ayer el Sporting Cristal no pudo ante el Fluminense de Brasil en un partidazo que se dio en el Estadio Nacional. Un equipo del Sporting Cristal que arrancó bien, con buenas sensaciones, buen fútbol. El primer tiempo estuvo bueno para el Sporting Cristal. Bueno, en el segundo tiempo, lamentablemente, el Fluminense sacó su experiencia, su oficio para este tipo de encuentros en torneos internacionales. Incluso jugó Marcelo, que está un poco subidito de peso, pero la calidad es indiscutible de este gran jugador Marcelo del Brasil, que estuvo en el Estadio Nacional ayer jugando con el Fluminense. No lo alcanzó el Sporting Cristal. Los partidos son así, no se acaba en los 20 o en los 30 primeros minutos, se acaba en los 90 y un poco más. Y eso es lo que hizo pesar precisamente el cuadro del Fluminense, porque la experiencia en este tipo de torneos es fundamental. ¿Es así o no, Guillermo? La experiencia es importante. Claro, lógicamente, ¿no? La experiencia. Lo del gallo viejo se cumple, ¿no? ¿Cómo es eso del gallo viejo? Con el ala mata, dicen. Ustedes son también uno de ellos. Gallo viejo con el ala como mata. catedral, ¿no? La catedral también, la experiencia es fundamental. Así es. La experiencia es fundamental, más que lo temperamental o el entusiasmo. Eso le pasó al Sporting Cristal ayer. Bueno, hablando de experiencia, el cuadro del Universitario de Deportes ganó en esta oportunidad visitando al Gimnasia de Esgrima por la Copa Sudamericana. Gran partido de este talentoso jugador Piero Quispe, que se está consolidando en el cuadro crema. Universitario debutó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con un triunfo en Argentina. El rendimiento fue bueno del cuadro merengue. Ojalá que esto no se caiga, como decimos, tiene que ser sostenible, porque no solamente nos tenemos que emocionar en uno o el primer o el segundo encuentro, sino tenemos que ser consecuentes y sostenibles en el tiempo. De eso se trata. Y precisamente el Universitario arrancó bien, con pie derecho, está muy bien, jugando de visitante, venció al Gimnasia de Esgrima allá en Argentina. Gran actuación, muy buena actuación de parte de Piero Quispe, que está destacando en el cuadro merengue. Y bueno, está bien en torneos de este tipo, internacionales, es donde tiene que salir a relucir su talento y por supuesto conocerlo de la mejor forma. Lo alabaron a los amigos de la cadena internacional Fox por el accionar de Piero Quispe. Este es un muchacho muy con una carrera prometedora. ¿Qué edad tiene? Tiene 21 años. 21 años. Entonces tiene como para consolidarse todavía unos 8 años más o 10. Pero importante es que este jugador vaya sumando más partidos, sobre todo en el ámbito internacional, y podría ser una opción, una muy buena alternativa también para la selección peruana. Este jugador, mi estimado Guillermo y amigos oyentes, ha crecido pues en medio de muchas necesidades. Su papá le hicieron una entrevista, me acuerdo, hace poco por un canal deportivo, y él decía, no tuve, digamos, las posibilidades económicas para poder brindarle lo mejor a mi hijo. ¿Y de qué se trataba? De una buena alimentación, de vitaminas que ya le piden a determinada etapa, porque él estaba jugando en la reserva del Universitario. Entonces, pero el talento pudo más y ahora está pues en la primera línea del cuadro merengue. Bien, por Piero Quispe. 8:07, vamos con más información. Y ayer apareció Paolo Guerrero ganando con su equipo, gustando también al aficionado que se dio cita al escenario deportivo, porque Paolo Guerrero venció, su equipo de Paolo Guerrero venció por 2-0 ante el Ñublense de Chile. Bueno, el Racing se impuso con su categoría y sobre todo con la presencia de Paolo Guerrero. Todos ya quieren convocarlo a Paolo Guerrero, pero vamos de a poco. Son partidos importantes, es cierto, para él y para su carrera, pero todavía tenemos que llevarlo de a poco a Paolo Guerrero nuevamente, que aparece con gol en torneos de este tipo. Paolito se olvida de su edad y aplica la experiencia, ya, ¿no? Casi 40 años, ¿no? Imagínate, no son de aquellos que corren mucho, pero es de aquel que no pierde la oportunidad, ¿no? Así es. Lo bueno es que ya está jugando, pues, de repente las últimas temporadas, ¿no? De repente esta y una más. No creo que dé el cuerpo de Paolo Guerrero, pero mientras esté vigente, mientras haga goles, seguramente va a ser convocable Paolo Guerrero. Otro de los experimentados hemos visto en el partido que jugó la U ante el Fluminense, o a la U ante el
Fluminense, ¿no? Así es. Bueno, y ahí vimos a Marcelo. Marcelo, Cristal ante Fluminense. Cristal, perdón. Me estoy equivocando. Lo vimos a Marcelo. Bueno. Yo dije, oye, es otro parecido. Ya volvió a sus lugares de origen. Y el talento queda, ¿no? Un poco subidito de peso, Lo hemos visto ahí con una camiseta... Sí. Por ejemplo, ¿usted cuánto usa? Camiseta M. Así es. Y él ya está usando L. No, pero efectivamente todos vuelven a sus equipos de origen. Claro, todos vuelven al lugar donde nacieron, ¿no? Después de haber tenido una carrera exitosa en Europa, Marcelo está ahora en el Fluminense, ¿no? Y todavía queda, pues, talento. Gracias a él fue uno de los goles, ¿no? Pase extraordinario. A 3 dedos. Como acostumbra pasar nuestro amigo David Ortiz. A 3 dedos. Hoy juega el Melgar de Arequipa ante el Olimpia. Se van a enfrentar en Arequipa por la fecha 1 de la Copa Libertadores. Atención, el FC Melgar enfrenta hoy al Olimpia en el Estadio Monumental de la UNSA por el Grupo H de la Copa Libertadores 2023. No sé si, de hecho, tendrá que ir aficionado a apoyar en un torneo internacional al Melgar de Arequipa, que lo han abandonado en el torneo doméstico, porque no obtiene buenos resultados. No sé cómo vaya a parar su equipo el señor Soso en esta oportunidad para jugar contra el Olimpia. Aunque claro, los partidos internacionales se juegan de otra forma, ¿no? La mentalidad del jugador también cambia porque te estás enfrentando un torneo importantísimo. Es el subcampeón peruano y vamos, Melgar, deberíamos levantar cabeza y ojalá que haga un buen partido y pueda vencer al Olimpia de Paraguay, que ya está en suelo arequipeño el día de hoy. Nos comentan nuestros amigos de Arequipa que hay sol radiante, en Arequipa ahí, muy buena temporada. Y la selección peruana mantiene el puesto 21 en el ranking FIFA. Muy bien por nuestra selección, que todavía tiene su nivel. La selección peruana, dirigida ahora por Juan Reynoso, es el 5º mejor equipo de la CONMEBOL. Argentina, vigente campeón del mundo, es el nuevo líder de este listado. Claro, es el campeón mundial, lidera este listado de las mejores selecciones del mundo, precisamente Argentina. Nos vamos con la información relacionada al torneo doméstico, a la Liga 1 Betson. Este fin de semana, Semana Santa, tenemos fecha programada. Atención, el Cusco FC va a enfrentar al Binacional mañana a las 3:30 de la tarde. Una buena alternativa para ir al escenario deportivo, ¿no? Para apreciar fútbol. El Sport Boys también enfrentará al Deportivo Municipal el sábado. El UTC de Cajamarca también el sábado enfrenta al ADT. El Cienciano del Cusco enfrentará a las 6 de la tarde al Carlos Amanucci de visitante. Mientras tanto que el Alianza Atlético enfrentará a la Alianza Lima. Ojo con el cuadro blanquiazul, que tiene un partido difícil con el Alianza Atlético, ¿no? Ya visitó al Atlético Grau, otra vez tiene que ir a este escenario muy caluroso como es Sullana para enfrentar a la Alianza Atlético. El Sport Huancayo enfrentará al Melgar este domingo. No le dieron mucho respiro al Melgar, que va a visitar precisamente al Sport Huancayo. Universitario de local jugará ante el Atlético Grau, mientras que el ADT Cantolao enfrentará al Unión Comercio el lunes. César Vallejo ante el Deportivo Garcilaso también el lunes a las 18 horas en el Estadio Mansiche de Trujillo. Esta es la programación de fin de semana larga, para poder apreciar encuentros en diferentes recintos deportivos a nivel nacional. 8 con eso le ponemos punto final, porque ya nos está respirando en la nuca nuestra colega Lisbeth Saldívar. Ahí están preguntándole a través, le están preguntando por el WhatsApp, por favor, la tabla de posiciones. ¿Cómo va el Cienciano? ¿Cómo va el Garcilaso? ¿Sigue adelante el Garcilaso? ¿Qué ha pasado? No, ahora los equipos denominados grandes, entre Cristal, Universitario y el cuadro precisamente de la Alianza Lima, están liderando la tabla de colocaciones de la Liga 1 Betson 2023. Esto bueno porque es dinámico, pues, ¿no? La tabla, si tú pierdes un partido, automáticamente te desplazan al 4º o 5º lugar. Aunque todavía recién empieza, ¿no? Está bastante apretada la tabla. Seguramente más adelante se van a despuntar, todavía, ¿no? Estamos en la fecha 10, se va a jugar la fecha 11, ¿cierto? Pero con 3 partidos o 3 fechas suspendidas, es decir, estamos jugando la fecha 7 en la práctica. Pero por la suspensión de la Federación Peruana, los primeros partidos por los temas sociales, seguramente estos se van a ir jugando de a poco. 8:13, punto final a la información deportiva, mi estimado Guillermo. Póngase bien su camiseta blanqueazul. Usted le baila el polo, ¿ah? Le baila el polo de la Alianza. No, pero hay que ponerse, está ya con una proyección a poder Está contento porque ha obtenido un resultado, un empate, ¿no?
ante el Paranaense. ¿Se acuerda de ese partido? Buen partido. Pero buen partido, en realidad sí, faltó goles. Faltó goles, pero buen partido. Yo creo que la Alianza esta vez no va a ser la decepción. Ojalá que saque buenos resultados. 8:13, amigos, nos despedimos. Mañana hay informativo, ¿no? No, mañana tenemos una programación especial desde muy temprano. O sea, desde esta noche incluso tenemos una programación muy especial. ¿Y dónde va a hacer su Vía Crucis usted? ¿Se va a Bueno, acabo de recibir la invitación de mi amigo Machujaja, aquí, ahí en Jocha, una feria gastronómica en base al choclo. Justo mañana. Mañana, sí. Mañana ¿será motivo 7. para...? Sí, también hay otras actividades, también hay ferias agropecuarias, que en realidad sí va a ser una buena oportunidad para salir con la familia. Por eso decía, si es que vas a salir con carro, por favor, y abstente del alcohol, ¿no? No, claro, hay que evitar los accidentes de tránsito que están a la vuelta de la esquina, siempre con mucha precaución y cuidado. El llamado a nuestros amigos conductores. Que no sea semana tranca, sino que sea pues semana de reflexión, y eso es muy importante, salir con la familia y volver sanos y enteritos a casa. Bueno, y en la provincia de Cotabambas el cielo está bastante despejado, no hay precipitaciones, de acuerdo al Senado. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Guillermo. Javier, nos despedimos. El lunes volvemos con más información deportiva. Nos vamos con las primeras planas. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 5 minutos. Ya está con nosotros, amigos. Guayrecona Panegona, que hay peña caña, señora Liz Saldívar. Sí, Lisita, muy buenos días, mamita. Soma Semana Santa Jampaj. Buenos días, Guillermo, buenos días, William, buenos días, Javier, buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, Jueves Santo, y Meinayan, Aikainayan, Capachanquich, Yarikamushan, Centro Comunidad Conapiriki, Azuay Pascan, Kariki, Kunanka, Juñonarico, y seguramente con familia, jueves, viernes, por ahí decían también, ¿no? Son días especiales para, de algún modo, pues en familia, reunirse, si hay que pedirnos perdón entre nosotros, días, horas de reflexión. Kusapuni, Hueracocha Guillermo. Ahora sí, nos vamos con los diarios de circulación regional. Bueno, de hecho, pues como son feriados, también de algún modo algunos diarios se han tomado estos feriados y no han publicado, no han actualizado los diarios del Pregón, el Chasqui, por ejemplo, de nuestra región de Apurímac. Nos vamos a ir entonces con el diario del Cusco, de la región de Cusco. En su titular principal, pues dice, proyecto de ley ha sido presentado por la bancada del Partido Democrático Somos Perú. Propone que desaparezcan los movimientos regionales. Legisladores de Soncocha Corazón argumentan que movimientos regionales han generado efectos adversos de prácticas antidemocráticas en el país. Esta propuesta legislativa sostiene que las mencionadas organizaciones han contribuido con la debilitación de los partidos nacionales. Ahí está entonces esta propuesta. Por otro lado, también que nos dice el diario El Cusco, alcaldes de la convención se reunieron con la presidenta Dina Boluarte. Cita se desarrolló ayer en el Palacio del Gobierno y el congresista Luis Ángel Aragón pues acompañó a las autoridades de la provincia cusqueña. La jefa del Estado les prometió, dice, atender problemas que no han sido resueltos en pasados años. Ojalá no sea pues solo una promesa, ¿no? Como siempre ha ocurrido. Por otro lado, entre sus titulares, el diario El Cusco dice, Policía Nacional del Perú Cusco inicia el plan de seguridad por Semana Santa. Mucha atención, los que viajan, hay que llevar pues toda la documentación en regla siempre. Helicóptero que ayudaba a poblaciones del norte derrapó cuando alzaba vuelo, una situación que también se ha presentado ayer en el norte de nuestro país. 19 de mayo implementarán, dice en Cusco, módulo laboral en materia contencioso.
Así dice, entre sus titulares Diario El Cusco, alcalde Pantoja, también dice, de acuerdo a la información, asegura que concluirán el 10 de octubre el reinicio de la obra de intervención de la avenida Pardos. Y pues efectivamente esta obra tan pequeñita, pero ha demorado como 2-3 años, creo que va a demorar para culminar esta obra. 8 de la mañana con 18 minutos, más diarios tampoco hay en el Cusco, no ha salido el diario El Sol, no actualizado. Nos vamos hasta Arequipa con el diario El Correo. Población de Pozo Negro sufre por el temporal desinterés total, ponen ahí, y de hecho la fotografía, ¿no?, de estas calles, avenidas, pues, que ha afectado el lodo. El jefe de Senami, Guillermo Gutiérrez, lamenta que las autoridades no hayan preparado planes preventivos para evitar los daños que dejaron las lluvias en Paucarpata y Chihuahua. Fueron los distritos más afectados, pone en sus titulares el diario El Correo en la región de Arequipa, y también la fotografía de un profesor cargando a su niño. Dice, pues, profesor carga a alumnos por el río para justamente cruzar. Difícil situación con estas lluvias la que estamos viviendo en nuestro país. Ahora sí, nos vamos con los diarios de circulación nacional y empezamos con El Comercio. Dice en su titular principal: Justicia de Estados Unidos ordena recluir a Toledo en la cárcel hasta su extradición. Juez de Corte de California determinó que el expresidente se entregue mañana en San Francisco. Revocó su fianza y devolvió, dice, la custodia al cuerpo de alguaciles de ese país. Según ministro Tello, pues tras esta decisión, su traslado al Perú será, dice, en muy poco tiempo. Se conoció que Corte rechazó una apelación para evitar justamente este proceso. ¿Será que llega? ¿Será que regresa rapidísimo Toledo? Bueno, todavía por ahí hay dudas, ¿no es cierto? Por otro lado, El Comercio dice en esta mañana, con una fotografía de hecho de un señor que casi le llega, mira, hasta los hombros, justamente la acumulación del agua, Piura. 6 fallecidos por dengue y más de 8.200 casos. Asimismo, Comercio, acusación y suspensión de 4 de los niños está en manos del Pleno. Se venden frutas y verduras con alta cantidad de plaguicidas en 6 supermercados. Gobierno de Ortega prohíbe celebraciones de Semana Santa en Nicaragua. Así dice Comercio esta mañana. Otro diario de circulación nacional, Expreso. Bueno, ahí con la fotografía de Toledo, agarrando, ¿no?, su whisky, debe ser, una botella. Juez ordena que mañana se entregue, dice, a los Marshall. Rechazan leguleyada para retrasar justamente su extradición y ordenan su detención en Estados Unidos. Seco y volteado, pone en su titular esta mañana Expreso, como les digo, con la fotografía, agarrando pues su botella de trago del expresidente. Corte de Apelaciones de Noveno Circuito de California aprueba que el expresidente Alejandro Toledo sea enviado a Perú para ser juzgado, como tiene que ser, ¿no es cierto? Así dice Expreso en esta mañana en sus titulares. Afectados por inundaciones bloquean carreteras. También habla, claro, de hecho, de las regiones de nuestro querido Perú, ¿no? Las regiones del norte que ahora mismo están viviendo. Son 3.312 muertos, dice, por accidentes de tránsito en un año en nuestro país. También trae Expreso. Más titulares. Más información, La República. Analistas advierten que no quieren saber nada, dice, de la vacancia presidencial o censura a ministros. Congreso tiene un pacto de no agresión con Dina Boluarte. Politólogas como Paula Tábara señalan que hay un conjunto de
bancadas que más que cercanas al gobierno coinciden con este en su deseo, dice, de supervivencia y permanencia en sus cargos. La izquierda, mientras tanto, en el Congreso tiene la misma actitud que la derecha. El día en el que se debatió pues moción de vacancia de Boluarte, la mayoría del bloque magisterial, bancada de Pedro Castillo, votaron en abstención o se retiraron. ¿Qué más dice la República? Juez de Estados Unidos ordena entregarse a Toledo, también ahí con la fotografía, con la cara de preocupación de Toledo. Se busca impunidad, dice, la muerte de los familiares. De hecho, que esto habla de los deudos de los fallecidos que pues han rechazado, ¿no? Desde Ayacucho, justamente que se instale este equipo. Por otro lado, Comando de la Policía Nacional del Perú cuestiona proyecto de ley de ascensos. Banco Mundial, en sección Economía, 1/3 de los peruanos dice que continuará en la pobreza. Así dice República en esta mañana. Perú 21. Con la fotografía también del expresidente Alejandro Toledo, con una cara de preocupación. Juez de California le ordena que se entregue a más tardar mañana para ser extraditado. Bueno, comienza el vía crucis para Toledo, prácticamente, ¿no? 4 congresistas de AP, pues la sacaron barata, dice. Majes Iguas 2 y sus 100.000 empleos en riesgo. Dice Perú 21, ex jefe de la policía denuncia que fue amenazado para no capturar a los parientes y amigos de Castillo. Imagínense, de a poquito también ya está saliendo a luz esta situación. Correo, en su circulación nacional, juez de Estados Unidos, Tomás Hitson, revoca fianza del expresidente y le ordena entregarse este Viernes Santo. Crucifica a Toledo, y también la fotografía que le acompaña ahí. Justicia norteamericana establece que el ex líder de Perú Posible deberá presentarse mañana a las 9 de la mañana a más tardar. Luego quedará, dice, arrestado provisionalmente hasta que se ejecute su extradición al Perú. Bueno, ver para creer, como dicen. Por otro lado, también Correo, ola de calor en Lima, pone los termómetros hasta 32 grados por la noche. ¿Qué tal calorcito? La Razón nos trae para esta mañana: juez de California ordena su ingreso a prisión para ser entregado a autoridades peruanas de manera inmediata. Estados Unidos encarcela a Toledo, pone en su titular La Razón. Corte de Apelaciones rechazó maniobra que buscaba pues suspender su extradición. ¿Qué más tenemos? Otro diario entre manos. Tenemos también a el peruano. Recursos se reforzarán, dice, capacidad operativa a fin de minimizar daños. Gobierno destinará 1.000 millones a, dice, medidas para atender emergencias. Acciones se finalizarán o financiarán con la reserva de contingencia y la reasignación de saldos, dice, precisa así el titular del MEP. Adquirirán también maquinaria, alimentos, combustible y herramientas que permitan enfrentar la contingencia climática. 8 de la mañana con 26 minutos, dice el peruano. En otra parte de sus titulares, con autoridades de Apurímac, la presidenta Dina Boluarte se reunió con Roberto Huamaní, alcalde de la provincia de Antabamba, región Apurímac, y con burgomaestres, dice, distritales de Oropesa, Pachaconas, El Oro, Sabaíno y Huaquirca, con quienes analizó medidas a favor de esta zona del país. Ejecutivo plantea ampliar la manifestación o la masificación del gas en la parte de economía. El peruano trae en esta mañana. Más información, algún otro diario más que tengamos entre manos. Creo que con esa terminamos, amigos. Bueno, las noticias, hay también otros diarios que salen
Por ejemplo, dice La Noticias, es un diario que también circula y dice, pues, aprueban acusación contra los niños, que trae en su portada principal. La Comisión Permanente del Congreso da luz verde al informe final contra los 4 parlamentarios. El caso pasa a pleno y de hecho la fotografía de estos 4 niños, ¿no? De Raúl Doroteo, de Darwin Espinosa, de Jorge Flores y de Elvis Vergara. Así están los titulares de los principales diarios de circulación regional y nacional. De hecho, que los regionales se están tomando sus feriados y no han actualizado. Siendo 8 de la mañana con 28 minutos, damos por terminado la lectura de estos diarios. Estuvo con ustedes Liz Saldívar. Muchísimas gracias, compañeros. Buen día. Muchas gracias, Lisita. También para ti, que pases un bonito Viernes Santo, bueno, sábado y domingo también. Así que con mucho cuidado, por favor. Gracias, Liz. Sí, para ustedes también. Un gran abrazo, amigos. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes, 8 de la mañana con 29 minutos. Llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy. Estuvieron con ustedes. Por supuesto, a Williams Guamán en las deportivas. Liz Saldívar con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Y también Guillermo Recharte les dice hasta el día lunes, amigos. Hasta el día lunes, amigos oyentes. Topa con Anchiscama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.